Bien, hoy vamos a estudiar la primera carta de Corintios que nosotros tenemos. ¿Quién sabe algo o qué piensa usted de lo que ha escuchado de la iglesia de Corintio? ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha hablar acerca de la iglesia de Corintio? Vamos a ver. Una iglesia inmoral, ¿ok? La aconsejaba por la falta de unidad. ¿Qué más? No había amor entre ellos, no había respeto entre ellos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuáles pecados ustedes oyen? Porque decía nuestra hermana Carmen que había una que es inmoral, ¿verdad? Es lo que nos viene a la mente. Hay una iglesia con muchos problemas. ¿Qué pecados? Problema de inmoralidad sexual, falta de creencia, ¿ok? Dudaban. ¿Qué más? Había pleitos entre ellos, ¿verdad? Celos, ídolos también. Bueno, hay un tema de libertad de lo que era sacrificado a los ídolos, lo que no. La iglesia de Corinto, cuando nosotros pensamos en ella, definitivamente pensamos en una iglesia que tiene muchos problemas. Sin embargo, lo que yo quisiera que pensáramos hoy es más que ver todos los problemas de la iglesia de Corinto, que vamos a verlos. Yo quiero que pensemos que en medio de ese panorama sombrío, oscuro de esa iglesia de Corinto, esta carta lo que nos debe producir es esperanza. Y nos debe producir esperanza porque Pablo no ha tirado la toalla con esta iglesia. No es como que él ve esa iglesia y dice, mira, esto es lo que hay que cerrarlo, sino que él los amonesta y dice inclusive, comenzando su carta, que él está confiado que Dios va a seguir haciendo la obra en ellos de manera que ellos van a ser irreprensibles para el día de Jesucristo. O sea, piensa en una iglesia que tiene tantos problemas y que nosotros cuando pensamos en ella lo que pensamos es inmoralidad, pecado, pleitos, celos. Y Pablo lo que está diciendo es, no, yo tengo esperanza de que Cristo va a hacer esa obra en ellos y de que esto que le estamos diciendo, ellos van a hacer caso y ellos van a ser transformados a través de la palabra de Dios para poder ser irreprensibles. No es que van a ser un poquito mejor, sino que van a ser irreprensibles para el día de Jesucristo. O sea que nosotros debemos confiar en esa transformación que el Señor quiere hacer a través de esta carta. Y esto es lo que tenemos que pensar cuando estudiamos esto. Vamos a hablar un poco acerca de la carta en sí, un poco del autor, de la audiencia, ¿verdad? Esta carta pues es escrita por Pablo porque lo dice en la introducción muy claramente y pues tenemos que entender por qué Pablo le escribe esto a esta audiencia y quiénes son estos, ¿verdad? Para ver un poco del trasfondo histórico de la iglesia de Corinto, tenemos que entender cómo fue fundada esta ciudad. Esta ciudad fue fundada por un grupo de esclavos que fue liberado y que se situaron en un lugar geográficamente estratégico porque estaban en medio de dos mares, ¿verdad? Así como ustedes piensan en Panamá, ¿verdad? Ustedes piensan en Panamá y piensan, Panamá está en un lugar estratégico y por eso hicieron ahí un canal para que los barcos puedan cruzar. Pues lo mismo sucedía en el caso de Corinto, porque Corinto estaba en un lugar estrecho de tierra donde los mares se aproximaban y lo que hacían era que tenían dos puertos, uno de cada lado, y cruzaban la mercancía de un lado para otro porque era más fácil ellos pasar la mercancía de esa manera. Así que comercialmente era una ciudad muy activa. Y dentro de lo que era el territorio de Roma, del territorio de Roma, lo que era Grecia anteriormente, habían dos provincias, una provincia que era Macedonia y otra provincia que era Acaya, y dentro de Acaya Corinto era la capital. O sea que políticamente también tenía mucha importancia, comercialmente, políticamente, geográficamente tenía mucha importancia. Y eso lo hacía una ciudad cosmopolita, una ciudad muy variada, porque venían muchas personas de diferentes sitios
que venían o pasaban por ahí o iban allá a hacer comercio, porque los barcos venían, descargaban su mercancía y era una oportunidad de poder comercializar con estas cosas que estaban recibiendo ellos. Entonces el comercio era muy activo, pero la población que ellos tenían era muy diversa. Venían personas de diferentes sitios y la diversidad no era solamente cultural, era también socioeconómica. Porque recuérdense que esto había sido fundado por esclavos. Eran personas que no necesariamente tenían mucha cultura, pero ya venían personas que eran adinerados, los comerciantes, y personas que eran políticos, porque esta era la capital de una provincia. Entonces había mucha diversidad socioeconómica también en esta ciudad, y esto lo hace bastante interesante porque en la iglesia vamos a ver eso mismo reflejado. Vamos a ver esa diversidad de pensamiento, esa diversidad de clases económicas, lo vamos a ver también en la iglesia de Corinto. Es importante ver también la parte religiosa, porque ellos tenían mucha influencia de diversidad de creencias y así también tenían una vida, vamos a decir, nocturna, diríamos nosotros ahora, pero una vida de entretenimiento, ¿verdad?, de promiscuidad y de entretenimiento también bastante diversa. O sea, imagínense en las ciudades grandes de hoy en día, donde hay mucho comercio, mientras más grande la ciudad, mientras más comercial es la ciudad, más promiscua, más inmorales son. Entonces, estas prácticas que se veían en la ciudad también estaba permeando en la iglesia. La ciudad de Corinto se caracterizaba por la riqueza, la abundancia que tenían y la vida desenfrenada, que así como pasaba en la ciudad, pues entonces influía a nuestra iglesia allí. Fíjense el mapa, si lo ven en la pantalla, déjame ver. Fíjense cómo se ve ahí en el mapa donde está Corinto, que está abajo a la izquierda, y fíjense que es un pedazo bien estrecho que está entre estos dos mares, el Adriático hacia el occidente y el mar Egeo hacia el oriente, y esto era lo que le permitía ese tránsito de toda Asia hacia Europa, sobre todo Italia. Acuérdense que Roma es el imperio que está predominando, entonces Italia tiene una importancia también socioeconómica, y todo esto que está viniendo de los comercios que vienen de Asia tienen que pasar por ahí por Corinto. Entonces imagínense lo que esto está causando en esta ciudad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Pablo conecta con Corinto? Bueno, en Hechos 18 nosotros vemos como en el segundo viaje misionero de Pablo, él llega a Corinto y se encuentra con una pareja con quienes hace alianza. Esta pareja viene de Roma, de Italia, que son Priscila y Aquila. Ustedes lo oyen mencionar varias veces en el Nuevo Testamento. Priscila y Aquila se convierten y empiezan a ser ayudantes de Pablo a evangelizar allí. Ellos empiezan a ir a la sinagoga. En la sinagoga llega un momento donde no le hacen caso y ellos salen de predicarle a los judíos, ellos van a predicarle a los gentiles y empiezan a convertirse los gentiles en Corinto. Y ahí vemos también parte de el por qué la diversidad de pensamientos en esta iglesia de Corinto, porque había muchos gentiles que estaban llegando allí. Pablo luego se va y deja esta iglesia relativamente formada. Si ustedes ven aquí la cronología, Pablo hace ese primer viaje misionero, luego establece su iglesia en Corinto en el año 51 aproximadamente, y esta carta se cree que Pablo la escribe entre el año 54 y año 56 después de Cristo. Entonces es bien próximo a la fundación, al establecimiento de esta iglesia en la ciudad donde Pablo está escribiendo esto. ¿Qué pasaba entonces con esta iglesia de Corinto? Bueno, es una iglesia que crece rápidamente, empieza a recibir personas de diversos sitios. Aunque fue fundada por el apóstol Pablo, Pablo no se queda ministrando allí. Él dura aproximadamente 18 meses en Corinto
y luego sale y deja a Apolos y vienen otros maestros que empiezan a enseñar ahí como Cefas, y estos hermanos empiezan a recibir estas enseñanzas de diferentes personas y empiezan a crecer tan rápido, y ellos empiezan a creerse que son muy sabios y que son muy dichosos, vamos a decir, pero empiezan a tomar mucho de ese mérito ellos mismos, y esto lo vemos en la carta. Entonces, ¿qué sucede? Que es una iglesia inmadura que crece rápidamente y que, vamos a decir, de alguna manera se sale de control, porque los hermanos, muchos de los hermanos que están entonces ahora viniendo son muy jóvenes en la fe y son personas que no han tenido, vamos a decir, un tiempo apropiado para pasar por un proceso de santificación, y tienen muchos pecados todavía que trajeron consigo del mundo, ¿verdad? De su vida pasada, y ahora están en la iglesia todas estas personas que están recién convertidas, vamos a decir, con todos estos problemas, todos estos pecados y toda esta influencia que ellos traen de su vida pasada. Y por eso nosotros vemos tantos pecados en esta iglesia. Es una iglesia con muchas dificultades. El libro de síntesis del Nuevo Testamento de Arturo Pérez, él hace una lista no extensa de pecados que podemos ver en la iglesia de Corinto. Dice: celos, contiendas, divisiones, fornicación, incestos, pleitos públicos en los tribunales en contra de sus hermanos, falta de amor, glotonería, falta de consideración a sus hermanos, errores doctrinales, falta de confesión, falta de corrección y amonestación de pecados que tenían connotación pública, entre otros. O sea, nosotros podemos hacer una lista bastante extensa de los problemas que tenía esta iglesia de Corinto. De hecho, yo creo que si alguno de nosotros llegáramos a una iglesia así hoy en día, nos devolvemos, porque realmente eran cosas fuertes y públicas. O sea, no era como que lo escondían, no era como que estaba ahí, nadie sabía, el hermano, de verdad, el hermano fulano, no, todo el mundo lo sabía. Y es más, habían cosas que ellos hasta se enorgullecían de los pecados, de las cosas que estaban haciendo los otros. O sea, los hombres se acostaban con prostitutas y ellos eso lo celebraban. Ay, qué bien, mira fulano. Y lo celebraban. Y entonces, o sea, ¿cómo es posible que ellos estuvieran haciendo todas estas cosas? Y es por esta inmadurez que tenía esta iglesia de Corinto, ¿verdad? El problema de la inmoralidad sexual era muy prominente por lo que ya yo les dije de la ciudad, y las influencias que tenían de esta vida libertina que tenía la ciudad. Entonces Pablo tiene que enfrentar estos problemas de una manera firme, pero con amor. Y esto es lo que nosotros vemos en esta carta, cómo Pablo está tratando con estos hermanos. Ahora, esta no es la primera carta que Pablo le manda a los corintios. Fíjense que en el texto nosotros vemos en Corinto cómo él dice de cómo él ya le había escrito anteriormente. En el versículo 9 del capítulo 5, Pablo hace referencia a eso. O sea que la carta que nosotros tenemos como primera de Corintios realmente es la segunda carta de Corintios que Pablo le escribe, pero el Espíritu Santo no quiso preservar esa carta para nosotros, y de hecho sabemos que hubo una cuarta carta también, porque se menciona en 2 de Corintios otra carta que nosotros no tenemos acceso a ella. Y hay una comunicación de dos vías también. Fíjense aquí las cartas que Pablo envió. Hay una primera carta, luego viene la primera de Corintios de nosotros, luego viene una tercera carta, y la nuestra segunda de Corintios es la cuarta carta que Pablo le manda a estos. O sea que es una comunicación bastante fluida para lo que nosotros vemos con las iglesias en el Nuevo Testamento, donde no suele haber tanta comunicación así, y es de doble vía, porque él recibe, y él lo dice, que él recibe comunicación no solamente escrita, porque parece que ellos le habían enviado muchas inquietudes. Esta iglesia joven, nueva, le envía muchas preguntas a Pablo, y también hay hermanos que le están dando testimonio de lo que está pasando allí. Los de la familia de Cloé
Tito en algún momento. O sea, hay unos hermanos que ellos mandan a donde Pablo, que él lo menciona al final de la carta. Todo esto le están diciendo cosas que están pasando ahí en esa iglesia de Corinto. Y también es vamos a decir, un estímulo para nosotros de pensar que aún esta iglesia, fundada por un apóstol y donde él ministró por meses allí, 1 año y medio, no era una iglesia tampoco perfecta ni, vamos a decir, saludable. O sea, el hecho de que él sea el apóstol que haya fundado esta iglesia no deja de ser que ellos tenían todos estos problemas y que Dios decidió en su soberanía que iba a lidiar con ellos de esta manera. Y parte, yo creo, del propósito de Dios hacer eso es mostrarnos a nosotros cómo hermanos, iglesias con problemas pueden recibir la gracia de Dios y ser transformados. Así que vamos a ver entonces el propósito. Ya ustedes, yo me imagino que con esto tienen una idea un poco más clara de por qué Pablo le escribió. ¿Quién me dice por qué entienden que Pablo le escribió de lo que hemos hablado? En agradecimiento y para fortalecer a los santos, ¿ok? ¿Qué más? Lo han dicho, ¿verdad? De por qué Pablo escribió esta carta a los Corintios. Contiendas, ok, pero ¿para qué Pablo para que volvieran al primer amor entre los hermanos? ¿Ok? Pablo está buscando con esta carta, amonestar a estos hermanos. Don Arturo Pérez puso en su libro, esta que está en cuotas, ¿verdad? El propósito, el objetivo de esta carta es una amonestación pastoral de Pablo a los corintios por sus divisiones, desorden en el culto, conducta inmoral y contestando ampliamente sus preguntas problemáticas. Yo le añado, y les voy a explicar por qué, buscando su madurez en el conocimiento del Evangelio. O sea, esto es parte del por qué Pablo le escribe a ellos de esta manera. Nosotros sabemos ya los problemas que ellos estaban enfrentando. Pablo está tratando de tratar con esos problemas con estos hermanos y enfocarlos al Evangelio, enfocarlos a la cruz de Cristo en lugar de ellos vivir como estaban con estos pecados o estar desenfocados pensando que el Evangelio es otra cosa. ¿Okay? O sea que Pablo los amonesta y además responde las preguntas que ellos le habían hecho, ¿verdad? De cosas que le habían preguntado como temas de matrimonio, la comida sacrificada a los ídolos, el tema del amor, los dones espirituales. Todas estas cosas están teniendo ellos problemas con esto y ellos quieren entender y le preguntan a Pablo cómo ellos pueden lidiar con estas situaciones. El tema del libro no es la unidad, ni tampoco la santidad, que eso pensamos nosotros, ¿verdad? Bueno, hay problemas de inmoralidad, hay problemas de unidad. La unidad es el antídoto contra el conflicto. La santidad es la cura para el compromiso. Todos los temas abordados en el libro deben leerse en el horizonte de la cruz y la resurrección de Jesucristo y la gracia de Dios que se esconde a los creyentes. Cada área de disputa y cada asunto que divide a los creyentes debe ser recalibrado y repensado y vivido a la luz de la verdad de que Jesucristo es el Señor crucificado y resucitados. Ellos habían perdido este foco y por eso estaban teniendo todo lo otro. Los problemas que ellos tenían, los pecados, la falta de unidad, todo eso había sido porque ellos habían perdido el foco del verdadero evangelio. Por eso Pablo tiene que en el versículo 15 hacerle un recuento, en el capítulo 15, perdón, hacerle un recuento de lo que es el verdadero evangelio. Y si usted quiere una versión resumida del evangelio que usted pueda compartir con alguien, yo le recomiendo 1 Corintios 15. Usted lo busca y Pablo dice, este es el evangelio, pam, 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 y lo declara fácilmente de entender, como a niños, que él dice que le está hablando, porque era un grupo de hermanos inmaduros. ¿Cómo dividimos entonces el libro? Bueno, entendiendo los propósitos que Pablo tiene, nosotros podemos dividirlo de esta manera. Y este es un esquema que tiene Warren Wiersbe en su comentario. Y Rodolfo, ¿tú puedes conseguir un poquito de agua, por favor?
Y es básicamente entendiéndolo en el esquema de los propósitos del libro, un saludo y agradecimiento que él tiene. Yo modifiqué, digamos, un poco el esquema de Warren Wiersbe porque él lo limita solamente al saludo del 1 al 4 o del 1 al 3. Yo creo que debe ir del 1 al 9 porque él empieza a hablar de los problemas de la iglesia en el 1:10. Entonces ahí él empieza a hablar de los problemas de divisiones en la iglesia. Por eso yo hice esta modificación, digamos, de este esquema. El saludo y agradecimiento del 1:1 al 1:9, ¿verdad? En el versículo 10 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 6, él hace ese recuento de todos estos problemas que está teniendo, que él le ha llegado información por los de la familia de Cloé, por las personas que están dándole reportes. Él está dando como este diagnóstico y esta situación que él tiene, como las divisiones en la iglesia, problema de la disciplina eclesiástica, problema de las disputas en las cortes que ellos están teniendo, la depravación que tienen en el mundo, la inmoralidad sexual. Todas estas cosas están sucediendo y él le está llamando la atención, él lo está amonestando de esta manera como a sus hijos para restaurarlos, no para avergonzarlos, pero para restaurarlos. Él les habla de esta manera y le habla bastante firme, vamos a decir. Luego él, del capítulo 7 al 16-12, entonces responde preguntas que ellos le han enviado. Y lo sabemos porque hay como una fórmula que se escribe en la carta que dice respecto o concerniente a lo que tiene que ver con el matrimonio. O sea, él está diciendo, es raro que estemos hablando y de repente yo le diga lo que tiene que ver con matrimonio. ¿Cómo que lo que tiene que ver con matrimonio? Bueno, él lo está diciendo eso porque aparentemente ellos le habían mandado una serie de preguntas sobre ciertos temas y él está haciendo referencia a esto. Bueno, ustedes me preguntaron de esto, entonces sobre eso déjenme hablarle ahora. Entonces un poco eso es lo que se entiende y por eso estos diferentes temas. El matrimonio, la comida ofrecida a los ídolos, las ordenanzas en la iglesia como la Santa Cena, los roles de los esposos también viene un poco aquí, del hombre y la mujer, perdón, en la iglesia, ¿verdad? Cómo deben manejarse las mujeres en la oración, si hablar en público. El tema de los dones espirituales, que también es un problema en esta iglesia y que aparentemente ellos le preguntan. La resurrección de los muertos, que es importantísimo porque él trata esto en el capítulo 15. Aquí es que él comienza diciendo el evangelio y él enfatiza la resurrección de Cristo como parte del evangelio que nosotros hemos recibido y de la esperanza que nosotros tenemos para poder nosotros también resucitar más adelante. Porque algunos decían que esto no era, que iban a resucitar en espíritu, pero que no iban a resucitar en cuerpo. Entonces algunos estaban diciendo inclusive que ya ellos habían resucitado en espíritu, pero que no iban a resucitar en el cuerpo. Entonces toda una serie de confusiones que ellos tenían con respecto a esto, como si Cristo realmente no hubiese resucitado, pero Pablo les aclara esto. Y les habla acerca de la ofrenda y al final entonces concluye con ciertas directrices y una despedida personal. Recuerden que estas cartas se hacían con un escriba. Pablo le dictaba a alguien que iba escribiendo, ¿verdad? Iba escribiendo todo. Y al final Pablo en esta carta dice, esto yo lo estoy escribiendo de mi puño y letra. Esta parte la escribí yo para que ustedes sientan, ¿verdad?, el amor que yo le estoy dando. Entonces vamos a ver con esto algunos de los temas importantes que se tratan en esta carta. Pero yo quería preguntarles, a ver, si ustedes podían decir, habiendo visto un poco de lo que Abuelo de Pájaro, lo que trata la carta de Corinto, si en las iglesias el día de hoy todavía tenemos problemas con estas cosas. ¿Creen ustedes? Dice Edward que sí. ¿Cuáles problemas vemos en las iglesias de hoy? Divisiones, falsas doctrinas. ¿Qué más? División, ok, dijimos. ¿Qué más vemos? Falta de unidad, ok. ¿Qué más? Inmoralidad,
sexual, esto lo vemos en muchas iglesias, ¿ok? ¿Qué más? Envidia. Hay desórdenes en las reuniones y en la organización de la iglesia, ¿sí? ¿Se ve eso? A veces el tema de los dones espirituales, hay un mal uso de los dones espirituales, abandonan el verdadero evangelio o lo aligeran, ¿verdad? Y quedan predicando otra cosa. Yo le propongo que todas estas cosas que se vieron en Corinto se ven en las iglesias del día de hoy. Si usted se pone a examinar las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, la mayoría de las cosas se ven y se pudieran ver en esta iglesia. Esto es un llamado para nosotros cuidar la sana doctrina y la ortodoxia, la práctica adecuada en nuestra iglesia. Entonces, estos problemas siguen en la iglesia de hoy y por eso es importante nosotros tratarlos y entenderlos. ¿Qué temas importantes trata Corintios? Bueno, ya hemos dicho, por ejemplo, el tema de la unidad en la iglesia está presente ahí, la sabiduría y el poder, libertad cristiana, la resurrección del cuerpo. ¿Qué más tema importante? Hay uno, yo le voy a dar, para que se lo puedan aprender más fácil, yo le voy a dar 5 temas importantes y 5 temas prácticos que vamos a estudiar brevemente del libro de Corintios. ¿Qué más falta ahí? ¿Ustedes creen? Los roles dentro de la iglesia, eso es algo práctico, pero temas teológicos que se tratan allí. La resurrección, dijimos aquí, el punto 4, ¿ok? ¿Qué más que no está ahí? Son 5 y falta 1. Los dones espirituales, algo práctico, yo lo voy a considerar, algo teológicamente. Hay un tema que es importantísimo y esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender toda la carta. Si no entendemos esto, no entendimos la carta de Primera de Corintios, que es básicamente la centralidad de la cruz de Cristo. Aquí es que Pablo dice, cuando yo estuve entre ustedes me propuse una sola cosa. Una sola cosa me propuse. ¿Qué fue lo que se propuso? Predicar a Cristo y Cristo crucificado. Se le está diciendo, yo estaba así, miren, como los caballos que van en una sola dirección. Eso, es Cristo crucificado. Pablo, ¿y de qué vamos a hablar hoy? De Cristo crucificado. ¿Y mañana de qué vamos a hablar? De Cristo crucificado. Lo único que él estaba hablando era Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado, ese evangelio, tiene implicaciones para todo lo que le está pasando a la iglesia de Corintios. Este es el punto central que ellos dejaron de entender, que se trata de Cristo y no de ellos. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, este es uno de los problemas más grandes que Pablo enfrenta desde el primer capítulo en la carta con ellos. Los creyentes se dividieron en diferentes facciones de acuerdo a los líderes espirituales que tenían. Unos seguían a Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Cefa y otros, los más espirituales, decían, no, yo soy de Cristo, yo no soy de ninguno de esos otros. Y Pablo le dice o les enfatiza que la iglesia no se debe centrar en una persona o una personalidad humana, vamos a decir, en un hombre. O sea, la iglesia aquí no se centra alrededor de uno de los pastores o de los 3 pastores. O sea, no se centra en ellos, se centra en Cristo. Y nosotros debemos tratar de evitar esto porque no seguimos a hombres, sino que seguimos a Cristo. Pablo les lleva a pensar cómo la unidad de la iglesia es esencial para el testimonio y la madurez de los creyentes. Y esto depende de que ellos entiendan que al Cristo crucificado, porque no se trata de ellos, sino se trata del evangelio de Cristo. Por eso él dice, yo sembré, Apolo regó, pero nosotros no somos nada, porque la gloria es de Cristo, la gloria es de Dios, Él es que hace la obra. Entonces, si vamos a entender por qué debemos estar unificados, es porque vamos a dar un buen testimonio de ese evangelio que creemos, porque estamos apuntando hacia ese Cristo crucificado y no hacia nosotros o hacia los grandes maestros que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte, pero la gloria siempre va a ser la gloria para el Señor. Pablo también enseña que la iglesia es un cuerpo
cuya cabeza es Cristo. Y el cuerpo, nosotros funcionando como cuerpo, vamos entonces a reflejar a Cristo, todos nosotros, de alguna manera. Cuando usted cuida a su hermano dentro de la iglesia, usted da ese testimonio de que está siendo un reflejo de Cristo. Cuando usted usa sus dones, usted está haciendo un reflejo de Cristo. Y todos tenemos diversidad de dones, Pablo dice en esta carta. Y todos estos dones, actuando en conjunto, es que van a reflejar ese verdadero evangelio que nosotros creemos, que no se trata de mí, yo no soy el protagonista, sino es Cristo, y nosotros servimos a Cristo sirviéndonos unos a otros, usando nuestros dones. En este sentido, no hay lugar para la competencia o el orgullo o los celos, sino que todos debemos trabajar de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. O sea, si mostramos unidad como cuerpo, estamos reflejando adecuadamente a Cristo. Otro problema que tenían ellos era el de creerse muy sabios, ¿verdad? La sabiduría que ellos tenían, y sobre todo esta sabiduría del mundo, que Pablo hace este contraste, esta contraposición entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pablo afirma que la sabiduría de Dios es locura para los que se pierden, pero para los creyentes es poder de Dios. Y la iglesia de Corinto está muy influenciada por esta filosofía griega que valoraba la elocuencia, el conocimiento humano. Y Pablo recalca que la verdadera sabiduría viene de Dios y se revela ¿en qué? En Cristo crucificado. ¿Okay? Porque todo esto es central, el Evangelio y Cristo crucificado es central para los problemas que están viendo ellos. Entonces, aquí nosotros vemos este contraste que Pablo hace para mostrar que la sabiduría que ellos ven del mundo y la elocuencia, los argumentos bonitos, las palabras bonitas que ellos están viendo, para Dios es como nada. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que se creen. O sea, no hay forma de que mediante la sabiduría humana alguien conozca a Dios. Tiene que ser a través de la sabiduría que es revelada en el Evangelio. Y dice más adelante, la necedad de Dios, o sea, lo más simple de Dios es más sabio que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, la punta del meñique del pie de Dios es más fuerte que cualquier cosa que los hombres puedan traer. Yo veía ayer un video que me envió mi esposa de alguien hablando de cómo la ciencia nos ayuda tanto y nosotros podemos lograr cosas que antes no se podían. Y decía esta persona, David estuvo deprimido. Y no se refería a David porque citó el Salmo 43, que no es de David, pero ella dijo que era David. David estuvo deprimido y Dios lo ayudó, a pesar de que en ese tiempo no se sabía nada de eso. Pero imagínate qué hubiese sido de David ahora, porque ahora tenemos la ciencia y tenemos que dar gracias a Dios. Y yo soy médico, yo creo en la ciencia y yo doy gracias a Dios por la ciencia. Pero nosotros no podemos pensar que lo que Dios revela en su palabra es inferior a lo que alguien por ahí pueda descubrir, aún en esto. O sea, no. Es que lo que Dios revela y la cura que Dios da para la depresión espiritual es 1000 veces superior a lo que cualquiera pueda inventarse y decir. Porque Dios entiende cómo somos nosotros. Él entiende nuestros pensamientos. Él entiende cómo nosotros fuimos creados. O sea, lo débil de Dios, lo necio de Dios es más fuerte o más sabio que la sabiduría de los hombres. Y esto es una advertencia para los que descansan en ese conocimiento humano para resolver los problemas esenciales del hombre. O sea, la ciencia es buena y debemos hacer uso de la ciencia. Qué bien que tenemos avances científicos. Pero los problemas principales del hombre, los problemas espirituales esenciales,
Dios ya nos ha dicho cómo se resuelven. Es a través del evangelio del Cristo crucificado que nosotros vamos a tener la sabiduría suficiente para lidiar con estas situaciones. Por eso Pablo dice que él no fue a predicar con palabras bonitas ni discursos persuasivos. Él fue con poder del Espíritu. Y de hecho él los reta a ellos. Y le dice, yo voy a ir allá y voy a ver lo que dicen ser sabios, eso de ustedes. A ver, que ellos me demuestren el poder de lo que ellos tienen. Porque lo que yo estoy predicando aquí viene con poder del Espíritu Santo y tiene la capacidad de transformar vidas de una manera que ningún otro puede hacerlo. Dice el 4:8, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran hecho reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Ellos se creían que ellos eran sabios, los corintios, y que ya ellos iban a estar reinando y en victoria. ¿Se les suena algo parecido a algunos predicadores de hoy en día? Nosotros somos los reyes de este mundo y todo está puesto bajo nosotros. Él dice, sí, ya ustedes están reinando. Pero a mí no me dijeron que yo soy apóstol. A mí no me llamaron para ir a gobernar con ustedes. Le dice Pablo. Y yo quisiera a veces como leerle este texto a algunos predicadores que uno ve por ahí hablando de esto. Por el contrario, él hace ese contraste con él. Dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes. Él se está como medio burlando de ellos ahí. Nosotros somos débiles, pero ustedes se consideran fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros andamos sin honra. Ustedes andan muy bien vestidos, muy bonitos, andan en jet privado, en unos carros muy lujosos. Pero miren, nosotros no tenemos nada. Nosotros que andamos predicando el evangelio verdadero. O sea, Pablo le está haciendo este contraste con esto que él está viviendo. Y es una lección para que humillarlos a los corintios, para que ellos puedan entender su posición mejor. Habla también acerca de la libertad cristiana. Ese es un tema importantísimo en esta carta. ¿Qué significa, qué entienden ustedes por libertad cristiana? ¿Han oído alguna vez acerca de eso? ¿Sí? Hay cosas que podemos hacer, que estamos libres de hacer y que son grises. Y yo puedo beber vino, no beber vino, comer carne, no comer carne. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta para esto? Pablo le dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es que yo no puedo vivir sin eso, es que tú no te imaginas, yo no puedo vivir sin eso. No, pero espérate. Cristo ha comprado libertad, ya nosotros estamos libres de la cadena, ¿no? Nada nos puede esclavizar a nosotros. Entonces, si usted está esclavizado por algo, venga a consejería, que lo ayudamos a soltar esa cadena con la palabra de Dios, porque el evangelio, Cristo crucificado, nos ayuda para eso. Eso es parte de nuestro proceso de santificación. Y la libertad nos permite también nosotros cuidar de los más débiles. Y esto es parte de lo que Pablo le está diciendo a ellos, del propósito de los dones y de la libertad que ellos tienen. Si tú tienes libertad de poder tomarte una cervecita, pero si al hermano más débil eso le es problema, ¿qué tú vas a hacer? Porque Pablo dice, si a mi hermano le es problema que yo coma carne, yo voy a dejar de comer carne para siempre, porque yo ni eso me siento esclavo. Que yo voy a dejar de comer algo porque a fulano es débil. Sí, Pablo dice, yo soy libre de hacer eso por amor a los hermanos, para no ser de tropiezo para otro. ¿Okay? Por eso él dice, si la comida que hace de mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás. Si ese es el problema. Está hablando del tema de lo sacrificado a los ídolos. Había muchas iglesias paganas allá y la carne que sacrificaban a los ídolos iban y la vendían en el mercado. Los judíos decían, no se puede comer eso porque eso es ser partícipe de la idolatría de ellos. Y habían otros que decían, bueno, carne, eso no es nada. Iban y lo compraban y se la comían delante de los judíos. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Hermano, no busque problema. Usted le va a hacer ocasión de caer a ese hermano. O usted le va a hacer a él que se regrese a su pasada manera de vivir idólatra. Por eso, no, mejor usted deje de comer carne ya. Otro tema importante es la resurrección del cuerpo. En el capítulo 15, Pablo les explica claramente
cómo esto es parte importante del Evangelio. Él le explica ahí todo el Evangelio y luego les dice que si Cristo no ha crucificado, si como algunos de ellos dicen Cristo no ha crucificado, entonces nuestra predicación es vana y también la fe de ustedes es vana. O sea, la resurrección de Cristo es real. Y de hecho es uno de los, esto estamos hablando del año 54-56, la resurrección de Cristo acaba de ocurrir algunas 2 décadas antes. Entonces, esto es algo bien fresco del testimonio que nosotros tenemos de cómo habían testigos de esta resurrección y Pablo está diciendo, pero fíjense que Cristo resucitó. O sea, esto no está en debate, eso es real. Y es uno de los puntos importantes para entender esta crucifixión. Y esta resurrección nuestra también. Luego él habla del Cristo crucificado, que ya yo les mencioné. Esto es importante porque es central para todos y es aquí donde él dice, me propuse no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Temas prácticos que él trata aquí. Temas prácticos, yo le dije que le iba a dar 5 también. Bueno, él habla acerca de la Santa Cena. Es uno de los textos que más se usa a la hora de ser partícipe de este sacramento, de esta práctica que nosotros tenemos, que es ese texto en 1 Corintios 11, donde él habla de cómo él recibió esta Santa Cena. Él no estaba ahí el día del aposento alto donde Jesucristo instituyó eso, pero él dice, yo lo recibí de Jesucristo. ¿Por parte de quién? Por los que le enseñaron a él lo que debía hacer. O sea, él lo tomó como palabra del mismo Señor y él entonces les dice a ellos cómo deben conducirse en este tiempo, ¿verdad? Para participar de esta Santa Cena con gratitud, con unidad, con reverencia. Esto es parte del problema que tenía, que algunos iban a hartarse comida, a emborracharse en medio de la iglesia, iban a beber vino y otros quedaban con hambre, no podían participar porque no llevaban nada y todo el mundo llevaba algo y compartían. Unos llevaban mucho y se quedaban ellos con su comida, otros no. Entonces él está diciendo, miren, esto es parte del tema de la unidad y adivinen con qué está atado, con la resurrección de Cristo. Por eso él le explica ahí lo que él recibió de Jesucristo. Otro tema importante es el principio de asociación y la excomunión. Él habla en el capítulo 5 de este caso de inmoralidad sexual y él le da directrices de cómo la iglesia debe conducirse. Fíjense que él no dice, sáquenlo antes de que yo vuelva, porque él iba a volver. Pero él dice, reúnanse ustedes y lidien ustedes con esa situación. Es la iglesia que tiene la responsabilidad de lidiar con el hermano que está pecando dentro de la iglesia o el miembro de la iglesia que está pecando. Y también hay un principio de asociación. Él dice, yo les dije que no se juntaran con los fornicarios. Acuérdense que esa ciudad estaba llena de gente inmoral. Era una vida muy promiscua, muy libertina. Y él le dije, pero yo no le estoy diciendo que no se junten con, o sea, no es todo el mundo, sino es que el que se dice ser cristiano y vive de esta manera, como si está negando el evangelio, la fe, con ese ustedes no deben ni comer ni siquiera. ¿Okay? Ese hermano dice que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con esa persona ni siquiera se sienten a comer. Si esa persona le dice, mira, vamos a tomar un café, no, mira, no vamos a salir tú y yo, porque es que yo no puedo andar con una persona que se dice ser cristiana y anda de esa manera. La moralidad sexual, que es algo que hablamos también, Pablo la enfrenta con posturas claras acerca de cómo manejar esto. La sexualidad debe ser algo puro y bien visto delante de Dios y por eso Pablo habla bien acerca del sexo dentro del matrimonio. Y Pablo da directrices de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es para nosotros dar rienda suelta a todo lo que el cuerpo quiera. No es como le dicen a Macarena, que debe darle todo lo que su cuerpo ¿verdad? Quiera y la alegre. Ya no me acuerdo de la canción, pero ustedes saben cómo dice. No, nuestro cuerpo no es para eso, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu, dice Pablo aquí. Y Pablo dice que debemos cuidar nuestro cuerpo y por eso no debemos hacerlo partícipe de inmoralidad sexual o de ser esclavo de cualquier cosa como esta. Lo mejor para una persona que está luchando con esto, que no se ha casado, es casarse. Dice Pablo, el que carece de dominio propio, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Y en el caso de los casados, él le dice,
no se abstengan, a menos que no sea por mutuo consentimiento, para dedicarse sosegadamente a la oración, para evitar la tentación de Satanás. Entonces fíjense que las relaciones sexuales tienen una capacidad, según Pablo, santificante. Evitan la tentación de Satanás y solamente se puede sustituir ¿con qué? Con la oración. Con la oración para dedicarse sosegadamente a esto. Dice, el celibato es mejor si alguien puede quedarse sin casarse porque él está viendo cómo servir mejor al Señor, pero si no tienen esa capacidad, pues cásense y dentro del matrimonio entonces disfruten, cumpla el hombre con su mujer el deber conyugal y la mujer con el hombre, lo cual es algo también revolucionario porque Pablo está diciendo la mujer y el hombre tienen en este sentido el mismo derecho. O sea, el hombre no se pertenece a sí mismo si no es la mujer que tiene autoridad y la mujer no se pertenece a sí mismo sino el hombre que tiene autoridad sobre el cuerpo de ella. Entonces en esto también ha sido revolucionario. El amor, 1 Corintios 13, se lee mucho en las bodas, ¿verdad? El amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, no es jactancioso, todo esto. Pero él está hablando acerca del amor en la iglesia en 1 Corintios 13 y es un tema importante de cómo deben ser ellos pacientes, benignos, no envanecerse, no buscar el interés suyo propio, deben mostrar el amor para con todos. Y lo otro entonces que trata de manera práctica son los dones espirituales. Ellos están haciendo un mal uso de los dones espirituales. Yo no me voy a meter en tema de si los dones están vigentes o no están vigentes, pero lo que queda claro para Pablo es que lo que sea que usted haga con los dones espirituales tiene que ser para la edificación de la iglesia. Usted tiene dones, tiene que ser necesariamente para la edificación de la iglesia. Si lo están usando de una manera que la iglesia no se está edificando, entonces no está bien lo que están haciendo. Y eso está pasando en la iglesia hoy en día. Ustedes ven cómo hablan en lengua, pero la iglesia no es edificada. Y Pablo lo está amonestando aquí por esto. Él dice, ¿de qué sirve si uno habla en lengua y nadie interpreta? O sea, y nadie entiende lo que esa persona está diciendo. Porque es que los dones Dios los dio para, acuérdense, mostrar a Cristo crucificado. Entonces, si eso no está sucediendo, lo que están haciendo es haciéndose ver como muy espirituales. Y Pablo le está diciendo, no, este no es el propósito. Este no es el propósito de esto. Y dice, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Y también manda a que hagan todo decentemente y en orden. Por eso nosotros cuando nos reunimos aquí, tenemos que hacer todo decentemente y en orden, porque estamos reflejando el Dios en quien nosotros creemos, porque es a Él que nosotros vamos a dar gloria, porque acuérdense que lo central aquí es apuntar hacia el Evangelio y hacia Cristo crucificado. De esa manera vemos a grandes rasgos lo que se enseña en esta carta de 1 Corintios y tiene grandes aplicaciones para nosotros hoy en día. Si ustedes lo leen, tanto para nuestra iglesia como para nosotros de manera individual, ustedes se dan cuenta de cómo la exhortación de Pablo a centrarse en el Evangelio y ser transformados por ello para poder reflejar de una manera como creyentes maduros esa gloria de Cristo, es lo que nos ayuda a nosotros a crecer a través de esta carta.